Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos y todas a este Salón General San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a comenzar agradeciendo la presencia de senadores y senadoras, diputados y diputadas nacionales, provinciales y de la ciudad, comuneros y comuneras, representantes de organizaciones sociales y sindicales, periodistas, escritores, escritoras, personalidades de la cultura, psicoanalistas, profesores, profesoras y autoridades universitarias. Estamos aquí, como todos saben, en esta declaración de interés cultural del libro Horizontes Neoliberales en la Subjetividad, escrito por el conocido, premiado y querido psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Preside este acto el diputado Leandro Santoro, quien es autor de la iniciativa. En la segunda parte de este encuentro, que será una charla, actuará como moderadora Guillermina Ulrich, psicoanalista también. Vamos a dar lectura a una adhesión que dice lo siguiente: me dirijo a usted a fin de manifestarle mi agradecimiento por la invitación al acto de declaración de interés cultural al libro Horizontes Neoliberales en la Subjetividad, escrito por el psicoanalista y escritor Jorge Alemán, lamentando no poder estar presente como hubiera sido de mi agrado. Asimismo, aprovecho para desearles el mayor de los éxitos en dicha jornada. Sin otro particular, lo saluda atentamente la diputada Silvia María Eva Gotero. Vamos a dar la palabra al comienzo entonces, las palabras de bienvenida a cargo del diputado Leandro Santoro. Bueno, Jorge, cuando pensamos en vos, siempre que pensamos en vos, lo hacemos partiendo de la base que sos una de las personas que más ha contribuido para entender esta etapa histórica, esta fase del capitalismo neoliberal. Y sos uno de los intelectuales que más herramientas nos ha dado a los militantes políticos para entender cómo operar sobre esa realidad. En su momento tuvimos conocimiento de tu militancia, los que no te conocíamos en tu etapa militante en los 60 y en los 70, cuando quedamos sorprendidos con la aparición de un fenómeno político novedoso en España que emergía como consecuencia del 11M, que es el movimiento de Podemos. Vos sabés que siempre que nos preguntaban a nosotros acerca de las novedades que tenía la política, entendíamos que sin duda, digamos, todo el proceso que se había dado de posneoliberalismo en América Latina era un proceso muy interesante, pero nos parecía que a ese proceso tan importante de quiebre con la lógica neoliberal de los 90 le faltaba una suerte de reactualización política y programática. Y muchos de nosotros empezamos a ver, paradójicamente en Europa, claves de interpretación de la realidad que nos servían para entender lo que nos estaba pasando. Y la verdad que yo la primera vez que te vi en Fort Apache, en el programa que haces o que se hacía por lo menos con los chicos de Podemos, y lo primero que dije, bueno, obviamente tenía que haber un argentino psicoanalista en España que trate de darle sentido y significación a lo que ahí está sucediendo, ¿no? Y quedé francamente fascinado por la forma categórica y conceptual en la cual vos lograbas aprender algunos conceptos que para nosotros habían sido aproximados por intuición. Intuitivamente muchos de nosotros veníamos sosteniendo buena parte de las cosas que vos habías logrado desarrollar articuladamente en tu obra.
Y lo primero que hice cuando descubrí que había un argentino que estaba animando ese proceso histórico fue convidarle a mis amigos con la posibilidad de compartir tus lecturas sobre la realidad. Porque la verdad que sentía de verdad que había claves de interpretación de la realidad que estaban formuladas con rigurosidad teórica que nos iban a permitir comprender esta nueva etapa. Fue pasando el tiempo y muchos de nosotros empezamos a entender algunas de las líneas que vos planteabas que objetivamente, para los que no tenemos formación lacaniana ni psicoanalítica, muchas veces son difíciles de capturar y de aprender en todo su significado. Pero de verdad, ese intento, ese esfuerzo, nos pone y nos puso en su momento frente a una suerte de tensión intelectual que iba entre el pánico y el goce, ¿no? Porque entre tratar, mejor dicho, entre disfrutar la aparición de una idea que nos servía para simplificar o para conceptualizar procesos históricos que nosotros percibíamos intuitivamente, con el miedo a que a partir de la complejidad que estaba resumida en esa categoría, nuestra interpretación de tus lecturas no fuese lo suficientemente acabada. Entonces, quienes tenemos formación en las ciencias sociales siempre recurríamos a quienes tenían formación o quienes tienen formación psicoanalítica para tratar de confirmar si aquellas cosas que nosotros creíamos que estabas diciendo en la profundidad que lo entendíamos, efectivamente eran así. Así que nos puso también frente a una situación, la verdad que maravillosa, que es la de encontrarnos con cosas que nos obligan a replantear nuestro arsenal teórico. Una de las cosas más críticas que nosotros, o de las críticas más comunes que solemos hacer, es que a veces a la política argentina le faltan novedades. De hecho, me la paso diciendo que una de las personas que más novedades le ha aportado a la política argentina es Cristina Fernández de Kirchner, y es una persona formada en los 60 y en los 70. Pero hay una ausencia, yo siento una ausencia de mi generación y de la generación que está por abajo de la mía, de propuestas novedosas que permitan capturar esa realidad que es diferente a la que conocimos en la etapa de la sociedad industrial y en la etapa posfordista. Y bueno, que un tipo de tu generación nos venga a proponer justamente novedades, también es un desafío y una suerte de reto intelectual a una generación que de verdad está en deuda con la Argentina y con el pensamiento político, porque si bien es cierto que existen un montón de compañeras y de compañeros que han indagado en la problemática social y que han hecho aportes sustanciales, las ideas que a mí, por lo menos en términos personales y a muchas de mis compañeras y compañeros también más los han sacudido, son las que ha hecho tu generación. Y la verdad, Jorge, es que es raro eso porque uno presupone que en esta etapa, donde, como diría Carlos, todos los sólidos se desvanecen en el aire y donde las categorías del siglo XIX y del siglo XX parecieran no servir para interpretar la realidad, uno presupondría que en realidad son los jóvenes los que, movidos por esa angustia existencial de no poder capturar la realidad, son los que tendrían que darle respuesta a esa posibilidad de intervenir sobre la realidad. Así que anótatelo como pregunta también. Una de las dudas que uno tiene es ¿qué sucede con esa generación que, si bien tiene conciencia política y sensibilidad social, a veces pareciera que estamos insertos en una suerte de pereza intelectual, ¿no? Que no logra romper con los moldes preconstituidos por tu generación? Inclusive, una vez escuchando un reportaje del Indio Solari, me hizo dar cuenta que efectivamente había una generación que estaba más interesada en copiar a la generación anterior que en proponer novedades. El Indio decía, yo muchas veces escucho el rock nacional y siento que se repite lo que nosotros ya hicimos antes, pero no encuentro novedades. Por otro lado, la experiencia de Podemos también fue una experiencia muy interesante porque tenía punto de contacto con lo que nos había pasado en el 2001 acá. Se resolvió de otra manera. Obviamente, vos sabés mejor que nosotros, la existencia del peronismo como movimiento histórico facilitó el encauzamiento de esas fuerzas sociales que se liberaron como consecuencia de la indignación política. Pero también es cierto que a medida que esos procesos en América Latina se fueron consolidando, perdimos de vista la posibilidad de disputar
un sector que creímos conquistado definitivamente, que es el sector de los jóvenes, de los pibes. Muchas veces yo trato de desarticular el preconcepto de que, cuando me toca recorrer algunas unidades básicas, de que los pibes naturalmente son de izquierda o abrevan en la ideología nacional y popular. Y lo hago porque uno tiene la sensación que, si bien es cierto que existen una importante cantidad de pibas y de pibes que participan políticamente y que tienen una sensibilidad de izquierda, uno no puede dejar de ver que la mayoría de nuestra generación o de la generación que está por debajo de nosotros razona desde la subjetividad neoliberal. De hecho, estoy cansado de discutir con compañeras o con compañeros que por ahí no militan, con vecinos o con gente que tiene una sensibilidad parecida a la nuestra, que en el fondo construye su comprensión del mundo desde la subjetividad neoliberal. Nosotros solemos decir, ¿viste?, cuando recorremos los locales, que para poder confrontar contra el neoliberalismo tenemos que generar crisis en el sentido común. Si nosotros no logramos generar crisis en ese sentido común y provocar una ruptura, es muy difícil instalar algunos debates. Y ponemos el ejemplo de la ley de medios, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, la ley de medios fue una ley muy importante que pudo ser desmantelada con un decreto simple, entre otras cosas, porque no logramos instalar la idea de que había un derecho más importante que el derecho de propiedad, y que el derecho de propiedad no era absoluto, sino era relativo. Al carecer de esa posibilidad de comprensión de la realidad, hay un sector de la sociedad que acompañó formalmente esa ley, pero que por ahí no terminó de comprender en la profundidad a qué se referían quienes promovieron esa ley importante cuando hablaban de la necesidad de desinvertir o cuando hablaban de la necesidad de controlar a los monopolios, porque desde la subjetividad neoliberal se es exitoso si se acumula, y quien más tiene necesariamente entonces tiene que ser acompañado por el Estado, y desde una subjetividad de esa naturaleza la propuesta de una desinversión parece irracional, porque en definitiva pareciera que se ataca sobre a uno de los pilares fundamentales del capitalismo. Y muchas veces también buscamos explicaciones y herramientas que nos permitieran contribuir en esa lucha por desmantelar la subjetividad neoliberal. Y encontramos tres claves que nos sirven para dar esa batalla en el campo del sentido, en el campo de las ideas, en el campo de la construcción de los discursos. La primera es la reivindicación del humor. El humor, y eso también me gustaría saber tu opinión, porque sé que es un tema que has abordado, el humor tiene una importancia cardinal a la hora de pensar de qué manera podemos intervenir para lograr desmantelar ese sentido común neoliberal. El humor es una manifestación de la inteligencia que muchas veces nos facilita la posibilidad de mostrar las contradicciones del sistema, incluso las contradicciones de la persona inserta en esa trama de significación. El segundo elemento que encontramos que también, por lo menos para nosotros, da resultado a la hora de tratar de provocar una intervención política o una interpelación a ese sector de la sociedad que queremos disputarle a la derecha, es la ternura. Porque entendemos que la ternura nos permite ponernos en el lugar del otro, recuperar la otredad. La ternura, además, es un pacto tácito sobre la ética de la solidaridad, en la cual muchos de nosotros nos formamos. Y el tercer elemento es la pasión. Porque vos sabrás, Jorge, que cuando el neoliberalismo se pensó o se reinventó para ganar elecciones, una de las cosas que hizo fue robarnos algunos símbolos que eran propios de la izquierda. O sea, el Partido Conservador en la Argentina se llama Cambiemos. Los que generaron el mayor exterminio social, aliados al Estado terrorista, te hablan de la Revolución de la Alegría. Y quienes promovieron siempre los planes de ajuste estructural que empujaron a millones de argentinos a la miseria, se propusieron como consigna la pobreza cero. Entonces, frente a esa subversión del sentido, apelamos nosotros a estas tres herramientas para tratar de generarle crisis a ese sentido común. Y encontramos que la pasión expresa una de las contradicciones más importantes que subyace estos debates, que es la contradicción entre el individualismo y la comunidad. Porque uno puede ser feliz individualmente, pero resulta difícil pensar la posibilidad de apasionarse en soledad. Uno para apasionarse necesita de por lo menos otro. Y la pasión es un fenómeno que se manifiesta
de manera colectiva. Y cuando la pasión se manifiesta, aquella persona que se encuentra en un estado de depresión o de soledad, inmediatamente se da cuenta de la ausencia que significa el vacío de no encontrarse con el otro y de la ausencia que significa también carecer muchas veces de existencia o de trascendencia. Y entendemos entonces que la pasión, por eso también te lo formulo como pregunta, es una herramienta para poder interpelar esa subjetividad más allá de las instancias verbales o teóricas. Y por último, yo tomé el trabajo, Jorge, de hacer algo que pocas veces se hace, que es antes de presentar un libro, leer el libro. Lo he estudiado incluso, y encontramos en esta complejidad conceptual que tanto nos provoca, encontramos un desafío que de verdad es, creo yo, desde hace muchos años el que orienta la mayoría de nuestras reflexiones, que es el desafío de reconstruir la utopía. Una de las cosas que más nos preocuparon en los últimos años fue que vimos que muchas organizaciones juveniles que surgieron en la vida pública se transformaron en organizaciones de objetivos. Pero como consecuencia de la destrucción del paradigma socialista y como consecuencia también de un proceso de colonización cultural que incluso penetró a los sectores que confrontamos contra el neoliberalismo, pareciera ser que un exceso de pragmatismo nos inhabilita la posibilidad de pensar un orden social alternativo. Y muchas veces notamos que hay grandes compañeras y grandes compañeros que tienen su vida consagrada al cambio social, que cuando le preguntás por qué militan, casi les da vergüenza reconocer. Vos hablás de emancipación, nosotros acá muchas veces hablamos de revolución o de transformación profunda, pero que la justificación de su militancia tiene que ver con la posibilidad de plantearse una transformación radical y estructural de la sociedad. Han logrado que nos avergüence plantear objetivos maximalistas. Han logrado que muchos de nosotros, cuando tenemos que explicar por qué militamos, tengamos que resumir la política a la gestión o a la administración. Han logrado vaciarle de contenido trascendente a la política, porque el ataque de la izquierda resulta feroz cada vez que a uno de nosotros se le ocurre hacer un planteo radical del orden social, del orden cultural o del orden económico. Te condenan siempre a la instancia del infantilismo o a la marginalidad política. Y para nosotros es muy difícil plantear un horizonte de construcción contrahegemónico si no recuperamos la dimensión de una utopía que sea trascendente, que vaya mucho más allá de la posibilidad de fijarnos como meta ganar una elección o aplicar una política pública en particular. Yo quiero militar desde que soy pibe para llevar adelante objetivos políticos que me trasciendan. Mis compañeros y mis compañeras, cuando nos juntamos a reflexionar acerca de cuál es la forma de intervenir sobre la realidad, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo reemplazamos el vacío que deja la inexistencia de un paradigma alternativo al orden social neoliberal? ¿Se puede pensar, Jorge, te lo dejo como pregunta, y para terminar, la posibilidad de construir una ética militante que ordene nuestra vida sin ese paradigma alternativo al capitalismo? O sea, ¿podemos seguir militando sin creer en el socialismo como horizonte ético? ¿Es legítimo concederle a la derecha la posibilidad de formular nuestros programas políticos o nuestros desarrollos teóricos asumiendo la homogeneidad total del capitalismo? ¿No cometemos un error imperdonable si somos capaces de aceptar públicamente que la única forma de vivir es la de tratar, o de la forma de pelear, es la de tratar de humanizar un capitalismo para reconocer en definitiva una lógica de dominación y legitimar una lógica de dominación que nos termina vaciando de contenido? Jorge, ¿se puede construir un mundo mejor si no soñamos con transformar radicalmente la sociedad y con radicalizar en serio la democracia? Esa es la pregunta que te hago y ojalá esta conversación de esta noche contribuya a responder alguna de estas preguntas y las que otros tantos seguramente tienen.
Vamos ahora a hacer entrega del diploma. Antes vamos a contarles que el señor Jorge Alemán es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y analista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España y de la Escuela de la Orientación Lacaniana Argentina. Se desempeña actualmente como docente en diversas instituciones. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Martín, ex consejero cultural de la Embajada de la República Argentina en España. Ha dirigido diversas publicaciones de psicoanálisis, entre las que figuran serie psicoanalítica y estudios psicoanalíticos. Autor de varios libros de poesía, filosofía y psicoanálisis. Entre sus publicaciones se pueden mencionar Conjeturas para una izquierda lacaniana, Lacan, la política en cuestión, Soledad, común, política en Lacan, En la frontera, sujeto y capitalismo, y Horizontes neoliberales en la subjetividad, entre otras. También figuran entre sus publicaciones Arte, ideología y capitalismo, con Slavoj Žižek, y Filosofía del inconsciente, conversación con Eugenio Trías. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía del Fondo Nacional de las Artes por su texto sobre hospicios y expertos navegantes en 1973 y el Premio Rodolfo Walsh, Sindicato de Prensa Mendoza, en el año 2009. Colabora actualmente en revistas especializadas tanto en el campo del psicoanálisis como en el de la filosofía y el arte, así como en diversos foros de debate del pensamiento actual. Reconocido por un innovador entrecruzamiento entre psicoanálisis, filosofía y política, es considerado uno de los pensadores más destacados de nuestros tiempos. Vamos a dar lectura a la declaración 331 del 2018, que dice lo siguiente: declárase de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro Horizontes neoliberales en la subjetividad, escrito por el psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Bueno, ahora comienza esta charla con Jorge Alemán, que normalmente cuando se entregan los diplomas, el homenajeado hace su discurso de agradecimiento, pero en este caso va a ser una charla moderada por Guillermina Bullrich, así que esta conversación va a ser el modo de agradecimiento o de compartir algunos pensamientos con nosotros. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Es un honor para mí estar sentada aquí en esta mesa con Jorge Alemán y también con Leandro Santoro. Bueno, vamos a empezar una conversación a partir de algunas preguntas que surgieron y que conversamos con Leandro y que le vamos a transmitir. Imagino igual que de inicio va a contestar la pregunta sencilla que le hizo el diputado. Lo que quisiera decir, además de que me siento muy entusiasmada de estar aquí con ustedes, es que yo entiendo que este evento es un acontecimiento para la política, para el psicoanálisis y para la cultura en general, así que lo felicito y le paso la palabra para que responda entonces a la pregunta del diputado, no sin antes preguntarle por un concepto, suyo, sobre la izquierda lacaniana, en la que usted en diversas oportunidades ha afirmado que no es su intención llevar la política al psicoanálisis, sino el psicoanálisis a la política. Y que en esa operación, a mí me interesa saber cuál es la pertinencia, cuál sería la función del psicoanálisis en la política,
cómo podría aportar el psicoanálisis al campo de lo social y lo político. Le doy la palabra entonces. Bueno, en primer lugar, estoy infinitamente agradecido al diputado Leandro Santoro. La verdad es que es un gran honor y es una experiencia excepcional escuchar a un diputado hablando con las palabras que habló y con la pasión que habló y relacionándose con los conceptos bajo la forma y con el estilo que lo hizo. Eso es siempre para mí muy impactante. También debo decir que me siento orgulloso e intimidado porque hay en esta sala muchísimas personas a las que admiro profundamente y con las que tengo. También debo decir que me siento intimidado y orgulloso a la vez por muchas de las personas que están en esta sala, a las que admiro profundamente y con las que me siento en deuda intelectual. En cierta forma, creo que este honor, esta distinción que me ha hecho la legislatura, excede a mi persona. Siento que formo parte, como suelo decir, de un río en donde he depositado algunos problemas en sus orillas y ese río está compuesto por muchos, porque, como dijo muy bien Santoro, la experiencia de lo más singular que hay en cada uno, de lo más estrictamente irrepetible que existe en la vida de cada uno, en muchos casos encuentra su pasión verdadera cuando se vuelve colectiva. No es cierto que la masa disuelva lo más singular que hay en cada uno, sino que por el contrario, cuando se trata de una experiencia colectiva transformadora, uno incluso llega a descubrir una parte de sí mismo que permanecía velada. Es decir, le doy a las experiencias colectivas, para muchos son experiencias alienantes o experiencias en donde las personas pierden su identidad más singular, pero yo creo que cuando son esas experiencias colectivas que tocan algo real de la historia, finalmente lo más propio de uno, lo más singular, incluso lo que para uno permanecía velado, por fin se manifiesta. Lo de los jóvenes y viejos. Hay que ser viejo para llegar a ser joven, porque recuerdo una frase de Bachelard: el espíritu nunca es joven, tiene la edad de los prejuicios. Y entender algunas cosas no es una justificación de la vejez, pero el otro día leyendo a Cicerón justamente decía, no se trata de la merma física ni de los impedimentos de la edad. La vejez es perder la virtud política, es decir, estar siendo arrastrados por ese balbuceo infinito que siempre implica discutir lo más difícil de pensar, que es la igualdad y la justicia, dos términos que se presentan siempre de entrada inabordables, que exigen una larga dilucidación para entender verdaderamente, porque ni la igualdad es que todos seamos lo mismo, ni lo justo es que todos nos volvamos equivalentes, ni la igualdad y la justicia implica que todos nos homogeneicemos. No se trata ni que seamos lo mismo, ni que seamos equivalentes, ni que formemos parte de un mundo homogéneo. Eso ya lo realiza muy bien el circuito de la mercancía y del capital. Así que atravesar el pensamiento de la igualdad y de la justicia es también atravesar el pensamiento de una diferencia de muy difícil concreción, de muy difícil captura teórica y lleva mucho tiempo. Izquierda lacaniana, pero voy a volver sobre lo de Santoro. El humor.
Bueno, el humor, yo tengo un privilegio, me encuentro regularmente con un maestro del humor que es Capusotto, que creo que hace un humor político, en el sentido en que hay ciertas maneras en que se estereotipa o se congela un sentido histórico o se afianza y se sedimenta un sentido histórico y él interviene sobre eso. Él logra muchas cosas que han quedado ya, vamos a decir, fijadas en su sedimentación o ya inmóviles, las vuelve a interrogar, las vuelve a interpelar. Es decir, el humor de Santoro, me parece que es fundamental en la política, estoy de acuerdo con Leandro, es un humor interpelante. E incluso ha logrado, cuando fue lo de Bombita, le pregunté directamente a amigos dirigentes de Montoneros si se sentían ofendidos. Y me dijeron que de ningún modo, que encontraban en esto, y era usado porque era un Bombita Palito Ortega, ¿no? Es decir, era un Palito Ortega montonero, o sea que ahí hizo una intervención seria. Capusotto es muy serio. El humor realmente es algo serio si no es nada más que distracción. No voy a entrar en nada de lo que aquí además yo mantuve y mantengo, estoy pendiente todavía de una respuesta con Ricardo Foster, una correspondencia sobre el neoliberalismo, ¿no? Sería muy tedioso para todos ustedes ahora que entrara yo en estas cuestiones, ¿no? Pero finalmente a lo que apuntó Santoro en toda su intervención es que estamos por primera vez en una mutación histórica del capitalismo que no tiene después, que no tiene exterior y que no tiene ninguna realización utópica en el horizonte. Es decir, no existe en el interior de su estructura ninguna ley que permita concebir su salida. No le podemos adjudicar a Marx que él hubiera construido esa ley, porque si uno lee atentamente El Capital, él también describe una jaula de acero. La riqueza, que no sabemos muy bien qué es, se vuelve mercancía. El trabajo vivo se vuelve trabajo abstracto. El valor de uso se vuelve valor de cambio. Es el primero que descubre que lo que nos domina son estructuras invisibles. Los propios trabajadores, a raíz de que venden su fuerza de trabajo, se transforman en propietarios. Es decir, si separamos a Marx del marxismo, la salida hacia el exterior del capitalismo ya estaba bastante problematizada por Marx. Es cierto que después estuvo el manifiesto y el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, y es cierto que a marcha forzada Lenin escribió El quehacer y el estado de la revolución, pero si por un instante nos mantenemos en Marx, vemos que esa jaula de acero estaba construida de un modo en donde su salida no era en absoluto evidente. Y ningún sujeto histórico, por el lugar endógeno que ocupara en el aparato productivo o en las denominadas relaciones sociales de producción, estaba de entrada señalado como ser el Mesías o el portador de la buena nueva o aquel que se dirigía al exterior. Pero convengamos que hay otra parte del marxismo que vivió al capitalismo como una etapa más de la historia. No es nuestro caso. El neoliberalismo no se nos presenta como una etapa más. No se nos presenta como algo que es nada más que un mero pasaje hacia otra cosa.
Y si se nos presenta de ese modo, esa otra cosa no la podemos nombrar. No encontramos un nombre para ese exterior, no encontramos un sujeto que sea capaz de realizar ese tránsito, ni tampoco podemos señalar, a priori al menos, cuál es el sujeto que está mejor predestinado para realizar esa travesía al exterior del neoliberalismo. Por lo tanto, como dijo Santoro, la pasión, incluso la pasión, como diría Samuel Beckett, por fracasar una vez y otra vez y otra vez y fracasar cada vez mejor, se vuelve importantísima. Porque no hay un objetivo, no hay una meta, no hay, como dirían los filósofos, una teleología, es decir, un sentido orientador que nos conduzca hacia. Y ahí sí, no hay utopía, porque la utopía sería imaginar que existe un exterior en donde verdaderamente habría una sociedad transparente para sí misma, que se realizaría a sí misma y que pudiera ser totalizada. No hay ningún dato de las experiencias históricas, de la existencia, aquí entro en la izquierda lacaniana, y de la existencia humana que nos muestren esta posibilidad. Así que esto para mí, personalmente, no le resta ninguna pasión al juego, al revés. Es decir, más que nunca, ahora que no hay exterior, ahora que no se sabe lo que hay después del capitalismo, ahora que realmente el neoliberalismo tiene dispositivos, Santoro lo dijo muy bien, que nos vuelven neoliberales a todos en nuestro modo de pensar, es más apasionante que nunca, más atractivo que nunca, concebir de qué modo encontramos una forma de no estar habitados por el mismo. Por eso he dado a veces mi batalla personal con algunas palabritas. Detesto la palabra autoestima, que me parece que es una nueva inflación del narcisismo. Detesto la palabra resiliencia, que es un modo de decirte te vamos a hacer de todo y te vamos a premiar por soportar todo lo que estamos dispuestos a hacerte. Está disfrazada con la idea de se repone de cualquier adversidad, pero el trasfondo no es casual que estas palabras hayan adquirido el prestigio mediático que tienen. Autoestima, resiliencia, la otra palabra horrible, empatía. Empatía quiere decir sos una mónada, una célula que no tiene nada que ver con nada y tendrás alguna ventanita algún día que te conecte. Tiene empatía, o sea, tiene una conexión con el otro. Esta es una batalla por el sentido común, porque esas palabras sí que proceden en su mayoría de la psicología cognitiva conductual y han ganado el léxico común. El otro. En realidad no hay otro camino para la otredad, se llame como se llame la misma, que no es la empatía ni la tolerancia, que ya implica de algún modo te voy a aceptar, o ya implica de algún modo, bueno, a pesar de que sos el otro, voy a darte un lugar. La única vía que hay para que exista una experiencia de la otredad es ver cómo uno mismo está en el otro, ver que uno mismo nació en la casa del otro, que esa extranjeridad o esa extrañeza o eso que nos es tan difícil de reconocer es a la vez algo que está en nuestra propia Constitución, que tampoco nosotros somos idénticos a nosotros mismos,
que también nuestra identidad está atravesada por una otredad radical, que la otredad no es cuando se me presenta el otro, que la otredad ya está socavando mi propia identidad desde el comienzo, que mi identidad no es otra cosa que una envoltura de una otredad que me habita. Y esa podría ser, en todo caso, una perspectiva distinta a la de la empatía, como también creo que puede haber una perspectiva distinta a la resiliencia si uno sabe perder y no se identifica con lo perdido, por supuesto. Pero yo no creo que haya en esta vida otra cosa que saber perder. Saber perder bien. Es decir... No, dígamelo a mí que vengo del radicalismo, sigue. No, pero no tienen el patrimonio de saber perder. Somos... si se quiere jugar de verdad, le escuché a un psicoanalista francés con el que tuve un diferendo, me dijo el narcisismo de las causas perdedoras, es decir, hacía alusión a los que se regodean porque defienden causas perdedoras. Por eso me fui del radicalismo, por ese narcisismo. Bueno, vamos a comenzar, me parece, aquí un diálogo de otro... Bueno, hay un narcisismo de las causas ganadoras también. Es decir, saber perder no me parece una experiencia mala en la medida en que uno se logre separar de que uno no se identifique con lo perdido. No digo nada nuevo que no haya dicho ya Freud en Duelo y Melancolía. Muy rápidamente, la izquierda lacaniana, yo me encontré en la Argentina de joven con Freud, con Marx, con Heidegger y con Lacan. Y he empleado a Lacan para intervenir sobre Freud, sobre Marx y sobre Heidegger. Y luego, cuando ya el neoliberalismo mostró su despliegue, en el año 2000 conocí a Ernesto Laclau, que irónicamente cuando me dio la mano, yo no alcancé en ese momento a captar hasta dónde llegaba su humor o su chiste. Me dio la mano y me dijo, Lacan y Perón, un solo corazón. Yo sabía que... esto me lo dio, esta mano que él me da diciéndome esta broma es justo a punto de iniciar una conferencia, así que no le pude preguntar, o sea, fui a la conferencia ya bajo el impacto, es decir, de que él hubiera reunido estos dos nombres propios, ¿no? Que no creo que a la sala de lacanianos en donde estábamos les hubiera hecho mucha gracia. Pero yo sí quedé bajo el cimbronazo de la sonrisa de él y del chiste de él, que era, como todo chiste verdadero, algo más que un chiste. Con el tiempo pensé, Laclau estaba desde el año 64, había hecho una revisión muy importante de Althusser, que ya había entendido algo de la jaula de acero de Marx, ya había empezado a pensar que no era tan sencilla la denominada relación entre la infraestructura y la superestructura. Todos ustedes conocen la célebre fórmula de él, la determinación en última instancia. Y había empezado a leer a Gramsci, que había sido ya también un fenómeno argentino muy importante. Pasado y presente, los cuadernos de la cárcel, los análisis de Gramsci de la religión, del Mezzogiorno, la importancia de lo nacional y lo popular, la idea de la construcción de sentido, la idea de un principio articulador, o sea, un principio hegemónico, la idea de clase hegemónica, que ya no era exactamente la dictadura del proletariado. Gramsci. Y Ernesto
a diferencia de los intelectuales europeos que tenían a Mayo del 68 como el núcleo de sentido último de toda su construcción teórica, tenía el peronismo. En su cabeza, a pesar de los años de la New Left Review y de sus intervenciones sobre Althusser y sobre Gramsci, lo que le daba que pensar era el peronismo. Claro, entre el Mayo del 68 y el peronismo hay como una diferencia entre, no sé, la geometría euclídea y la topología, es decir, es la diferencia entre, no sé, pensar la termodinámica o la teoría de cuerdas. Es decir, el peronismo es una cosa extraordinariamente compleja. Así que a Laclau no le bastó la idea de que puede a veces surgir un gran acontecimiento que marque la historia y la divida y la interrumpa y se produzca como un hecho excepcional en la situación y que se trate después, como han sostenido otros pensadores, de ser fiel a ese acontecimiento. A Laclau le interesó como un acontecimiento, un acto instituyente, se institucionaliza. O sea, el principio articulador de la hegemonía es cómo se pasa de algo absolutamente original, nuevo y distinto, como es un acto instituyente, a una institución. Y efectivamente ahí hay un problema enorme, porque el acto instituyente es creador, es nuevo, es siempre joven, es una ruptura, ha introducido una diferencia en la situación, ha establecido un corte y la institución es jerárquica, aburrida, vieja e incluso hecha o preparada para sofocar al acto instituyente que le dio lugar. Ahora bien, si el acto instituyente no se institucionaliza, hay que estar todo el día en la plaza y pasan todos los días en la plaza, los días en las calles y gana de gol las elecciones. Si el acto instituyente no corre el riesgo de la rutina de la institución y no trabaja de tal manera como para generar una institución que no borre del todo las aristas del acto instituyente, se diluye, se extingue. Así que no hay más remedio, es lo que entendí en las conversaciones con Ernesto, de pasar de ese momento vertiginoso del acto instituyente a una institución que al menos no sofoque, no ahogue, no termine de silenciar lo que habló, lo que tomó la palabra, lo que fue verdad en el acto instituyente. Finalmente creo que es el desafío de cualquier permanencia. O las permanencias son nada más que la muerte de lo que aconteció, o la permanencia es el lugar en donde eso que aconteció cada tanto vuelve a encontrar su sitio. Bueno, tuve después mis diferencias con Laclau, pero las tuve gracias a él. No creo que exista un populismo de derechas, como él sí lo sostiene. No pienso que haya que regalarle la palabra populismo a Le Pen o a Donald Trump. Creo que entre los teóricos y politólogos y filósofos en Europa está la idea de que el neoliberalismo, por sus dispositivos, por su construcción cultural, por el trabajo mediático, llevan a una desafección de la política que la ultraderecha capitaliza. Es verdad. Y Europa está dando, ahora España tiene como dijo Moró hace un momento, está en color rosa, pero
Es verdad, Europa va dando testimonio de esta desafección de lo político, este lugar donde no habría ni humor, ni ternura, ni pasión, para evocar las palabras de Santoro. Pero lo que está sucediendo ahí es el retorno a lógicas identitarias, a particularismos, a un rechazo del otro bajo una lógica precisamente segregacionista, y en absoluto eso me parece que se pueda confundir con los procesos de construcción hegemónicas denominados populistas. Esta es una vieja pelea que tuve con él y se ha agudizado mucho más por su carácter con mi querida Chantal Mouffe, que ahora va a sacar un libro que se llama Para un populismo de izquierda, pero que ella sigue sosteniendo que el populismo puede ir o hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo no conozco ningún caso de populismo de izquierda. O sea, yo creo que cuando la señora Le Pen habla de la oligarquía, no le creo nada. No creo que jamás se enfrente al neoliberalismo. Sí le creo que va a bombardear la lacha de los inmigrantes. Sí le creo que le va a retirar la nacionalidad francesa a algunos inmigrantes que la obtuvieron. Como tampoco le creí jamás a Trump, y verdaderamente me inquieta cuando veo a compañeros de nuestra experiencia defenderlo, que es una especie de keynesiano peronista proteccionista. Esto es una de las cosas, un millonario rodeado de millonarios que lo único que está obsesionado es ver, lo único que va a terminar haciendo, si lo hace, es el muro con México. Ese macartismo que quiere ver en esas figuras políticas algo que tiene que ver con nuestros proyectos, primero es importado. Escuché hablar así a los falangistas en España. Esa misma matriz narrativa es la de los falangistas en España. Cuando llegué a España, los falangistas no eran franquistas, eran revolucionarios y se decían nacionales y populares, antioligárquicos, y defendían lo nacional y la alianza de clases, y el problema eran las 1000 familias. Pero bueno, ¿qué tipo de estructura, qué tipo de sistema, qué tipo de dispositivo hacen que 1000 familias tengan el poder de un país? Eso no es una cuestión de una oligarquía que bajo un proceso de modelo de acumulación primitiva se enquistó ahí. Se necesita todo un sistema, es decir, el neoliberalismo es precisamente eso, un proceso nuevo de acumulación del capital que cada vez más se concentra porque va rompiendo la diferencia entre la economía real y la economía financiera, la diferencia entre el Estado y la economía privada, la diferencia entre lo privado y lo público, porque el neoliberalismo, y cuando escucho a compañeros peronistas defender el Estado, lo público frente a lo privado, o el pueblo frente a ese núcleo oligárquico, me parece que no han percibido en todo su alcance lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es el intento de forjar un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo de subjetividad. Es el intento de fabricar una manera de vivir, de consumidor-consumido, una manera de que incluso en los lugares de mayor pobreza esté esta lógica del consumidor-consumido, porque uno puede ir perfectamente a una favela, a un poblado, a un barrio marginal de España y ver armas tuneadas, armas fabricadas, plasmas, drogas, bueno, todo tipo de empresas. Emprendedores de sí mismo y fábrica de deudores, como lo han dicho casi todos los teóricos del neoliberalismo, están a la orden del día en las lógicas que van más allá de la forma capital-trabajo clásica descripta por Marx.
Por lo tanto, las apelaciones a una especie de reindustrialización del país o un discurso antidemócrata porque son liberales y un apoyo a Trump porque Trump sería como el peronista de Estados Unidos, me parece una confusión ideológica. Como ya saben de quién estoy hablando, no lo estoy juzgando como funcionario, que puede haber sido excelente. Esta mutación antropológica que es el neoliberalismo, con esto hemos con Ricardo atravesado bastantes conversaciones, tiene distintos teóricos. Hay algunos que piensan que el crimen es perfecto y que, como en las películas estas distópicas que vemos a la noche, se vendrá un día un mundo de corporaciones donde no son los esclavos de Roma que protestan, sino gente que ya está contenta en el lugar que está y que no padece ninguna dominación, que no siente en su cuerpo ni en su vida los efectos de la dominación. Así que no tiene nada que ver con el sometido. Forma parte del programa. Y en todas estas películas suele haber, ahora estoy con el cuento de la criada, no sé si la vieron aquí, esa tiene lo suyo. En todas estas películas distópicas hay una especie de bosque donde están los inadaptados, los que no han podido ser todavía incluidos en el programa y que hay que buscar rápidamente para incorporarlos, pero no a una forma de dominio que se asemeje a las servidumbres históricas, sino a una especie de integración, ¿no? Entonces hay muchos teóricos que de distintas maneras, no los voy a nombrar, pero están en todos los escaparates, en todas las vidrieras, describen un capitalismo donde el sujeto goza, disfruta de la explotación, siendo explotado a sí mismo, ya no necesita ningún amo que lo vigile porque él mismo se vigila. Ya no está la figura jovesiana del Leviatán, ni la figura del panóptico, es decir, todas figuras, metáforas que lo... Exacto, no hay más control, como dice Leandro, sino que él mismo se autocontrola. Hay algo de esto porque mi hijo que trabaja en un bufete de abogados, yo le digo, ¿no te puedes ir un rato antes? No, ¿por qué? Y pues está mi amigo al lado, o sea, pero no está el jefe. Sí, pero está mi amigo, o sea que no es necesario que esté el jefe. Unos a otros se están vigilando. Hay algo de eso. Pero no es mi camino, porque a pesar, y con esto termino, con esto no les doy más la vara, como dicen en España, a pesar de que considero que no se puede concebir, al menos conceptualmente por ahora, un exterior al neoliberalismo, un después del capitalismo, ni creo que sea conveniente que exista una sociedad que sea transparente, armónica, en donde, porque eso lleva a la segregación inmediata. O sea que estás arruinando la armonía que hemos conquistado, o estás arruinando la homogeneidad que hemos logrado, o estás arruinando la equivalencia que hemos construido. Así que prefiero una sociedad donde haya locos, suicidas, amargados, es decir, el tipo de igualdad y justicia que buscamos no es la homogenización de los seres humanos, como dije antes. Pero bueno, a pesar de que no podamos nombrar esto, me sumo a la idea de que el poder siempre está preocupado por lo que se le sustrae, que es falso que hay un automatismo ya de los dispositivos de poder que permite que la gente sea feliz con su propia dominación, que está muy pendiente cuando algo se sustrae, está muy pendiente cuando algo se le escapa, está muy pendiente cuando hay algo que no termina de dominar. La prueba es la gran batalla cultural que dieron con la palabra populismo.
desde hacía décadas no ocurría que tanto Venezuela como tapón de cualquier cosa, suceda lo que suceda en el mundo, sacan el tema de Venezuela. Me sorprendí cuando se lo sacaron a Podemos, que hubo, como me comentó un día el embajador venezolano, 1.700 noticias en una semana sobre Venezuela. Pero ya cuando dijeron Hugo Mélenchon en París, ya me sorprendí más. Y cuando con Corbyn ya hicieron la comparación con Chávez, es evidente que el fenómeno había tomado una gran magnitud. Y el otro tema es el populismo, donde verdaderamente la palabra es impronunciable. Yo puedo salir en la televisión española y decir que soy marxista-leninista, anarquista trotskista. No, mejor dicho, combino trotskismo, anarquismo, leninismo y un poco de hipismo de los 70. Todo esto puede estar formando parte del fair play de la reunión, pero la palabra populismo está reservada pura y exclusivamente para una y otra vez aparecer en la prensa para designar un exceso espurio, algo que lo verdaderamente otro que hay en realidad en uno, algo vinculado a pasiones plebeyas, vinculado a momentos que están fuera de la norma. ¿Pero qué es la norma? Por ejemplo, hay una tendencia, esto lo he desarrollado en los últimos textos, del neoliberalismo hacia el estado de excepción, no bajo la forma clásica del golpe de Estado, pero ya hoy nadie podría decir, acá voy al final de la fórmula de Leandro, ¿no? La radicalización de la democracia, es decir, ya nadie podría decir que el neoliberalismo es compatible con la democracia. Porque, por ejemplo, esta escisión que algunos pensadores describen muy bien entre la vida formal, que ellos llaman bio, y la vida nuda o la nuda vida, Zoé, Agamben se ha ocupado de esto. Bueno, han logrado a través de la norma que los refugiados, que son nuda vida, participen de una vida concentracionaria en el corazón de la civilización europea. Es decir, hoy mismo Europa se ha transformado en centros de refugiados, normativizados desde la ley, pero una ley que ha borrado sus fronteras con el estado de excepción. Así que lo de la norma, bueno. Están mucho más preocupados por la palabra populismo que por los miles y miles de personas que llegan y van a llegar. Algún día llegarán con un cuchillo en la boca y destruirán toda Europa y nadie podrá alegar que eso es una injusticia, porque lo verdaderamente extraño es que todavía haya tal cantidad de seres humanos que solo pidan un lugar. Volviendo a la palabra populismo, yo creo que hay solo un populismo de izquierda. Tengo mi duda, porque converso con los amigos de Podemos y con los amigos de aquí, que la palabra la podamos seguir empleando. La de nacional y popular aquí en América Latina está bien, no ha sufrido el mismo desgaste. En Europa rápidamente se la ve como enfrentada a las tradiciones republicanas e incluso la propia izquierda antifranquista, su término privilegiado es la república y por lo tanto populismo es algo, de hecho cuando surgió lo del independentismo en Cataluña todos decían es un movimiento populista, pero para descalificarlo, en el sentido de que apelaba a la sangre, al lugar, a lo arcaico, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que
hay un antes y después de la CLO. Esto lo digo independientemente de las diferencias que pude haber mantenido. Uno dice el inconsciente freudiano y sabe que ya no es lo mismo que cuando uno dice usted es un inconsciente, que el inconsciente freudiano tiene su propia lógica, sus propias estructuras, su propia dilucidación, y que, por ejemplo, cuando Lacan dice goce, ya no es simplemente algo que a uno le dé gusto, que es algo que hay que pensar. Y cuando Laclau utilizó la palabra populismo, precisamente la pensó para esta época, para una época post-fordista, post-industrial, donde no iba a haber un sujeto previamente constituido para un proyecto revolucionario. Leandro, uso la palabra emancipación porque el problema de la palabra revolución es que está todavía, es una palabra extraordinaria, revolución, ¿no? Pero la palabra revolución todavía está atada a la metafísica de las leyes de la historia, ¿no? Es decir, lo que pensábamos en los 70, claro, exacto, como dice Leandro, del determinismo. Ustedes pueden frenar la historia, pero se va a cumplir igual. Pensábamos en el carácter absolutamente determinado e irreversible del proceso revolucionario. Lo podían diferir, lo podían demorar, lo podían obstaculizar, pero se iba a cumplir. Bueno, no hay nada de eso. Es más, los europeos piensan que hay cosas irreversibles, que llegaron a puntos civilizatorios que no tienen marcha atrás, que después de la Shoah, después del exterminio de la Segunda Guerra Mundial y después de lo que... hay ciertas cosas que no van a ocurrir. Tengo mis reservas. Esa idea de que hay lugares irreversibles que ya no tienen retorno y que ya no van a volver a producirse, hay que prestar siempre mucha atención a los detalles. Es decir, porque las cosas no se preparan solo como grandes olas. A veces un detalle aquí, otro detalle allá, otro detalle allá, nos va mostrando que se está preparando algo terrible. Y sin embargo, no está afectando así a la vida cotidiana general, ¿no? Eso lo vi con muchísima claridad el 12 de septiembre de 1976. Mi padre me acercó al aeropuerto de Ezeiza. El día era espléndido. Yo me iba del lugar del cual no me hubiera pensado jamás ir, y era un día absolutamente normal. Estaban los niños con sus guardapolvos blancos, se preanunciaba la primavera, la gente cruzaba el semáforo correctamente, y comenté con mi padre, todo parece estar en un orden absolutamente adecuado. Y yo, sin embargo, sentía que intentaba escaparme del horror. Por eso pienso que hay que mirar detalles, observar pequeños signos, pequeños indicios, porque las cosas no se preparan de un día para otro como un tsunami, sino que un detalle se reunió con otro y con otro y con otro, y cuando uno se quiere acordar, realmente se ha producido algo muy serio, muy serio. Y creo que entramos en un tiempo histórico en donde, como tendencialmente el neoliberalismo va hacia un lugar donde la democracia no es la forma de habitarlo, esa idea que hay ilustrada y moderna de que hay hechos irreversibles es una idea que hay que revisar, ¿no? Bueno, le doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Es un honor por porteño, porque me siento de este barrio, porque me lo ha entregado por primera vez en mi vida un diputado, por la calidad extraordinaria de la audiencia, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya tenido interés por alguno de mis textos. Gracias. Como quieran al público.
vos tenías todas las preguntas. Pero ¿qué es lo que usted tiene ganas de hacer? A mí lo que me importa es lo que usted tenga ganas de hacer. Yo sigo. Si la gente quiere... Si les parece, tenemos hasta 8:30 acá, ¿no? Tenemos unos minutos más. Si les parece, tenemos algunas preguntas para hacerle. Yo te diría, Guille, que se la hagamos todas juntas y que él reflexione al final. Una observación nada más. En su libro, Jorge hace referencia todo el tiempo a las políticas de autoayuda, a las estrategias de autoayuda y a las políticas de coacheo. Yo pensaba antes de venir acá, aparcando una diferencia, que el PRO hizo de esas políticas de autoayuda, de coacheo, de la energía emocional, de la inteligencia, ¿cómo es que le dicen? Emocional también, una herramienta de intervención sobre la realidad. Y nosotros, desde la ciencia política, las ciencias sociales, la psicología, entonces pensaba los dos paradigmas alternativos. Nosotros lo tenemos a Jorge Alemán y el PRO lo tiene Ari Paluch. Bueno, hacerlas todas juntas es muy difícil, pero usted hablaba recién de la armonía y cómo la armonía podía conducir a lo peor, ¿no es cierto?, a la segregación y al horror. Y nosotros, digamos, a partir de lo que usted cita en el libro en relación a Heidegger, es decir, que es preciso, digamos, usted no dice que es preciso el dolor para que haya una transformación, pero usted dice que no alcanza, digamos, con eso. Entonces, le haría dos preguntas que en realidad son un poco la misma. Por un lado, es decir, ¿qué es preciso para que el dolor produzca una transformación social? ¿Qué es lo que es necesario que se produzca? Y quizás en el sentido contrario, pero que es lo mismo, ¿cómo es que en un estado de cierto bienestar, alguien vota en contra de sus propios intereses o el ajustado vota por una política de ajuste, es decir, y se dirige hacia allí? ¿Cómo se explica eso? Es decir, Lo del dolor es un intercambio. Cuando cumplen 60 años, Junger y Heidegger intercambian cartas y Junger, que como ustedes saben era militar, piensa de nuevo en la... Es un pensamiento que abarca a muchos pensadores del siglo XX. La guerra como el lugar en donde verdaderamente uno se descubre a sí mismo. La guerra como la situación límite que nos va a revelar quiénes somos. La guerra como incluso la apertura a una posibilidad de algo distinto de lo que somos. Junger insiste en esto y Heidegger, que ya pasó por lo que pasó, por la infamia que atravesó, le dice: jamás la sobremedida del dolor traerá aparejado cambio alguno. Es decir, no ve que el dolor traiga cambio alguno. Y estoy de acuerdo, las transformaciones vienen por crisis de legitimidad, por crisis orgánicas, por cuando la representación falla. No es un problema de dolor, es cuando no me representa lo que se supone que me quiere representar. Este enigma, el obrero de derecha, el que es perjudicado por la economía que se lleva adelante. Bueno, eso hay que verlo en dos perspectivas. Es verdad que es un enigma que haya un montón de personas que votan en contra de sus propios intereses, pero ahí tendríamos que ser muy finos e hilar bien cómo funcionan los dispositivos neoliberales. En mi hipótesis, si bien pienso que hay una diferencia entre la subjetividad y el sujeto, creo que el neoliberalismo se ha valido muy bien de un tipo de exigencia que habita en cada uno y que Freud nombró con la expresión superyo, que es una exigencia maldita porque siempre te pide que des la talla frente a algo a lo que no
vas a poder responder, pero sin embargo estás aferrado a esa exigencia porque tu satisfacción consiste en esa misma exigencia. Así que uno puede decir, es un obrero explotado y votó al que lo iba a explotar. No, se adaptó a la subjetividad neoliberal, es un buen neoliberal. O sea, si uno lo ve desde esa perspectiva, entonces el contraste ya no es tan grande. Es decir, si uno entiende que el neoliberalismo está contaminado, es la primera experiencia política que intenta verdaderamente intervenir sobre el sujeto, sobre lo que podríamos llamar el humus antropológico. Es la primera experiencia que intenta intervenir en cómo estamos hechos. Entonces no hay tanta contradicción, porque es absurdo. De hecho, recuerdo un diálogo con un taxista donde él me decía que prefería estar peor con Macri que mejor con Cristina. Es decir, son elecciones que aparentemente son contradictorias, pero que en realidad no lo son si entendemos de que ahí la subjetividad realiza finalmente su condición neoliberal. Es decir, cumple con el mandato y con la exigencia que efectivamente se ha construido la instancia más fácil de colonizar por el poder, según Freud, la que para Freud articuló al sujeto que somos cada uno de nosotros con la civilización es el superyo. En eso Freud no tenía dudas. Hay una instancia en cada uno de nosotros que es una gran fábrica de deuda y de culpabilidad, que es la más fácil de explotar, la más fácil, digamos, de colonizar, la más fácil de instrumentar. Incluso me llama la atención que los teóricos que actualmente hablan del neoliberalismo como fábrica de deudores y a la deuda como aquello que rige nuestros lazos sociales, naciones endeudadas, hombres endeudados, nacimientos endeudados, no hayan reparado en que Freud mismo, cuando quiere explicar su diferencia con los bolcheviques, no dice ninguna palabra, era un viejo conservador, pero no dice nada de abolir, no tiene ningún problema con la abolición de la propiedad privada ni de las relaciones sociales de producción, pero en cambio de la alianza del superyo con la pulsión de muerte, tiene muy serias dudas de que porque termine la propiedad privada, eso vaya a culminar. Y de hecho Trotsky, en uno de sus escritos, En mi vida, dice, estos revolucionarios marxistas, como han logrado desculpabilizarse, son capaces de hacer cualquier tipo de canallada. Es decir, que ahí hay una dialéctica propia que pertenece al superyo, que entonces nos permitiría captar que no es tan contradictorio decir, pero ¿cómo va en contra de sus propios intereses? No, es que no hay más intereses. La idea de que el ser humano se maneja por los intereses es falsa. Y es una idea lamentablemente tan presente en Marx como en Ricardo, como en Adam Smith. No se trata de intereses. No son los intereses lo que en última instancia justifica la acción de las subjetividades. Es cómo se conforman las subjetividades lo que orienta a las vidas y no los intereses. No es que este tarado quiso ser presidente por sus intereses. No es por interés. La conciencia determina el ser. Bueno, acá Santoro me metió en un lío porque va en contra de mi existencialismo juvenil, donde la existencia determina la conciencia, y Marx decía las relaciones sociales es a la inversa, la conciencia. No, es que no es la conciencia, no está la conciencia. Es decir, el superyo para Freud es el mejor aliado del ello, es el inconsciente puro,
Pero dice Freud que se disfraza de imperativo categórico. Es que es muy complejo este tema. Es decir, hay una serie de exigencias que el sujeto cree que son conscientes, pero el sentido de las mismas, las obligaciones que hay en el interior de las mismas, se le escapan a su conciencia. Así que el tipo puede ser un perfecto neoliberal atentando contra sus intereses. Creo que el obstáculo para pensar muchos de estos problemas es que todavía se supone que en última instancia es el interés lo que gobierna a la gente. Cuando la gente es capaz de hacerse un gran daño a sí mismo con tal de cumplir con determinados mandatos. Pueden dañarse en lo más profundo de sus intereses con tal de que ese mandato sea cumplido. Esperanzador todo. Como dice Leandro, como dice el sabio Spinoza, sin temor y sin esperanza. ¿No me dedica el libro, Jorge? Sí, claro. Sí. Tenemos sanguchito para todos ahora. Mate, hay que darle el mate. Ah, dámelo.